¿Qué tal? Esto es la entrevista VIP. Le saluda a su amigo Johnny Mata en esta tercera temporada. Y bueno, ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella nos va a platicar acerca de la experiencia desde una comediante, conductora y productora, quien denunció públicamente ante las autoridades que fue víctima de violencia de género por parte de su pareja, esto en el 2019, y se convirtió más que nada en una lección de vida que quiere compartir con su libro, lo que titulado Ya denuncié violencia, ¿qué sigue? Es una especie de manual para salir de lo que vienen siendo las relaciones de violencia, así que le doy la más cordial bienvenida, a Lizzy Esnaurrizar. No sé si lo pronuncié bien, Lizzy. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar en tu programa y un honor por el espacio, porque es un tema que existe y que no nos gusta mucho platicar, pero hay que hacerlo. Y casi lo pronuncias bien. Se dice Esnaurrizar. Esnaurrizar. Ok, perdón, Lizzy. No Pero te preocupes. eso de los nombres complicados, créeme que no se me da, no se me da. Oye, Lizzy, entrando un poquito al tema, creo que ahorita, actualmente, al menos en nuestro país, creo que ha sido un tema, como tú lo comentas, muy triste, muy triste. Veía de que actualmente, o una de las palabras es de que a ti mencionabas que te ha ido muy bien con los hombres, que hasta ahorita ninguno te ha matado. Efectivamente. Es una de mis frases porque me parece muy real que si eres mujer, vives en la Ciudad de México, vives en México, no solamente en la ciudad, y estás viva, algo estás haciendo bien, pero no la tienes ganada. Entonces tenemos que seguirnos cuidando porque no importa la edad, la condición social, la violencia está en todas partes para nosotras las mujeres en este país, ahorita. Ahorita creo que en estas últimas semanas lo hemos visto con el caso de Devani Escobar, esta chica de Nuevo León, que desapareció y que igual aún las autoridades no han podido esclarecer este asesinato. Ella pudiéramos decir que llegó a los extremos, pero creo que siempre ha sido un tema que no se le da seguimiento, que a lo mejor está olvidado, pero tú sufriste violencia, tú lo viviste a lo mejor de otra manera un poquito diferente. Y a pesar de poder ser actriz, productora, directora, estandopera, ahora sí que te han tratado igual y no has tenido ningún privilegio y tu caso ha estado como que ahí pausado. Sí, mira, el caso de Devani, que se hizo viral, que llegó a los medios, es uno de tantos casos que no llegan a Exacto. saberse. Eso es lo triste que está sucediendo, que hay más casos y que no todos se resuelven, y lo digo resolver entre comillas, porque hay muchas mujeres que ni siquiera son encontradas. Mira, estamos viviendo en un país donde 10 hombres se convierten en asesinos de una mujer diario. ¿Por qué lo digo así? Porque las autoridades dicen 10 mujeres mueren diario. No morimos, somos asesinadas. Eso significa que hay 10 asesinos. 10 hombres que se convirtieron en asesinos de una mujer por ser mujer. Ese es el feminicidio y es el extremo de la violencia, es cierto. Pero todo extremo de la violencia empieza con la violencia chiquita con la porque es un círculo, la violencia que siempre va a mayor y que puede terminar tristemente en estas estadísticas en un feminicidio. Y muchas veces creo que también es de valientes el poder denunciar, pero muchas veces también el denunciar es como una sentencia de muerte, ¿no? Porque te llegan muchas consecuencias, pueden ser tanto laborales, personales, profesionales, que el hecho de denunciar como que acaba con tu vida, con tu mundo. Es muy complicado eh, porque cuando tú vas y denuncias, lo primero que no sabes es cómo denunciar correctamente. Porque pues no lo haces diario, no es algo Ujú. que nos enseñen en la escuela, ni cómo debes decir las cosas. Entonces, eres revictimizada. ¿En qué sentido? Vuelven a preguntarte exactamente lo mismo y lo mismo porque tú tienes que aportar las pruebas para demostrar que sufriste la violencia. Esa es la primera parte. La segunda parte, que por el que da tanto miedo denunciar, es que no sabes cómo va a reaccionar el violentador. No sabes si va a cumplir su palabra de regresar y rajarte a ti, a tu madre o a tu familia o a tus hijos, incluso a las mascotas. Entonces, es muy interesante que
cuando llegas y estás poniendo tu vida en las manos de alguien al contarle lo que te está pasando, en este caso al MP, a la policía de investigación, no hay esta credibilidad de inicio. Tú tienes que demostrar absolutamente todo. Y eso hace que estés en riesgo, porque no tienes automáticamente las medidas del gobierno para protegerte. ¿Qué ha sido lo más complicado en este proceso de denunciar? ¿Qué ha sido lo que has sufrido más o has batallado más? Mira, cuando vas y denuncias, se vuelve, pues sí, esta sentencia que no sabes qué va a suceder, se vuelve como un albur de si va a parar ahí la violencia o va a continuar de otra forma. ¿Por qué? Una vez que por fin procede tu denuncia, te dan las medidas cautelares. Eso significa que el violentador no se te puede acercar físicamente y se supone que bajo ninguna otra instancia. Pero hay muchos recovecos en la ley. Eso es lo que pasa. Y cuando hay estos recovecos te das cuenta que el violentador te empieza a violentar de otras formas. Anónimos, redes sociales, desprestigio en tu círculo social. Esas cuestiones la ley no las prevé. Esas cuestiones es lo más complicado, los recovecos que tiene la ley y la paciencia de la que te tienes que armar si llegas a hacer este tipo de denuncias. ¿Por qué? Porque yo por eso escribo este libro que se llama Ya denuncié violencia que sigue, porque a mí me hubiera encantado tenerlo y saber a qué me iba a enfrentar cuando vas y denuncias violencia. Y no existe, no hay, vamos, no es que sea un manual porque hay muchísimas variables más, pero es lo básico que tienes que hacer si vas a dar este paso. Es lo básico para tener la paciencia adecuada y que tu carpeta de investigación no se archive, no termine como las miles de carpetas de investigación que, que no proceden porque no tienen o no tienen la sustentabilidad o te cansaste o Lizzy, fuiste amedrentada. fíjate, yo soy de Ciudad Juárez, yo Uh-huh. soy de Ciudad Juárez, te estoy hablando, hace algunos años estuve trabajando para Multimedios Televisión en el Uh-huh. área de noticias y tuve un caso muy similar que no sé si tengas conocimiento de este caso, que incluso hicieron una serie en Netflix de lo que viene siendo Marisela Escobar, Claro. que ella le habían matado a su hija Rubí, creo que se llamaba Uh-huh. la chica, Sí, y su la mamá. mataron y ella buscó por todos los medios el tratar de hacer justicia. Ella con pruebas en la mano, que al final al cabo la terminaron matando. Entonces, Sí. dices tú, híjole, o sea, ¿hasta qué punto como persona que está sufriendo violencia estás dispuesta a llegar? ¿Acaso hasta perder la vida por exigir justicia? Pero es que de todas maneras la vas a perder porque estás a merced de alguien que es psicópata. Estamos hablando de asesinos de mujeres por ser mujer. Entonces, de todas maneras la vas a perder tarde que temprano. ¿Por qué no en una de esas logras esta excepción que hay en México, que es la justicia? En una de esas lo logras, como pasa en ciertos casos. Ujú. Es muy interesante porque las mujeres en la actualidad no tenemos otra herramienta. Es una herramienta que, pues podríamos decir, no está completa, que es desgastante, que es la denuncia, pero no hay otra, no tenemos otra y tenemos que aplicarla. Yo sé que un libro no va a cambiar la ley, pero sí Cierto. puede visibilizar todo a lo que se enfrenta una mujer por no tener perspectiva de género cuando vas a denunciar, por todo lo que pasa y hace el violentador, porque no soy el único caso. Cuando fui a CAVI, que es el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, me di cuenta que te ponen en grupos de mujeres que han sufrido violencia semejante a la tuya. Y hay muchísimas. Entonces, es sorprendente que tengamos solamente esta herramienta. Yo lo que pretendo es que si alguien va a dar este paso, pues tenga un poquito de noción sobre lo que se va a enfrentar y que no desista mediante estos escritos. Lizzy, creo que somos en México un país muy machista, pero no sé si al momento de tú hacer una denuncia o en algún punto te llegaste a topar a lo mejor el ser entrevistada, el tener el contacto con una mujer que estuviera a cargo de tu caso y que al fin y al cabo también no le diera seguimiento, porque a lo mejor dices, pues bueno, el sistema a lo mejor somos puros hombres o son puros hombres y ellos por ese motivo no le dan seguimiento a las cuestiones de violencia de mujeres.
pero también quiero pensar que también te llegaste a encontrar en el camino a mujeres que también de alguna manera repitieron este patrón. O sea, al fin y al cabo, creo que Sí, las personas que están en la esfera o en ciertos puestos no realizan su trabajo y al fin y al cabo el afectado es uno. mira, no es una cuestión de género el machismo, porque efectivamente puedes sufrir machismo viniendo de una mujer o viniendo de un hombre. Y muchas veces se dice, bueno, ¿y dónde están esas mamás? ¿Por qué los educaron así? Pero yo les digo que las ausencias paternas también crían. No solamente son responsables las mamás, también esa ausencia paterna crió a ese machismo. Entonces, vamos entendiendo, ¿no? Es responsabilidad de toda la sociedad acabar con la violencia de género. La pregunta es, ¿queremos hacerlo? ¿Cuál crees que sería la solución para poder cambiar un poquito el sistema? ¿Qué necesitaríamos hacer diferente? Pues yo creo que lo primero que tendríamos que hacer diferente es el contenido de los medios. Los medios también educan y Sí. nos enseñan tremendamente a que los celos son buenos, a que eso es que te quiera. Y eso es una enfermedad, se llama celopatía y llega al feminicidio. Si empezáramos con esas pequeñas cositas, al estar la televisión prendida 24 horas, ya sea en plataformas, ya sea en teleabierta, esa información nos va llegando y la manera de criar va a ser diferente y los ejemplos van a ser diferentes. Yo no le quiero echar toda la culpa precisamente a esto, pero el claro ejemplo de las princesas rescatadas, eso nos hace creer que por amor se vale todo o tenemos que soportar todo. Mira, Y eso no es amor. ahorita que dices eso, me llega mucho a la mente y a lo mejor me voy a meter un poquito en cuestiones de música. Para mí hay una palabra que sinceramente me molesta, que viene siendo la palabra tóxico, Uh que -huh. ya ahorita es como que forma parte de nuestro lenguaje. Y lo Hasta que de me... chacoteo se Sí, usa. y ahora me refiero que en canciones para todo las escuchas y es que eres una tóxica y como que todos estos, siento yo, malos hábitos los estamos volviendo algo cotidiano, que Sí. al fin y al cabo repercuten, yo creo que en las nuevas generaciones, porque ya lo van viendo como algo normal. No, pues si esta es muy tóxica, como le llaman, pues es normal. Lo que Entonces creo pasa que es vamos que fomentando todo esto nosotros mismos como sociedad. Lo que pasa es que normalizar las cosas, lo que sea, nos va formando. ¿Por qué no normalizamos lo que nos va a hacer crecer como sociedad? ¿Por qué? Porque está claro que 10 mujeres sean asesinadas diario no nos hace crecer como sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? A lo mejor tenemos que empezar a visibilizar, primero que nada, lo que no nos gusta escuchar y luego cambiarlo por cosas que nos gusta escuchar, en el caso de la música. Lo mismo con el contenido informativo, lo mismo con el contenido que leemos, lo mismo con el tipo de relaciones que tenemos, aunque sea nuestra familia. La violencia viene desde adentro, desde el seno materno y paterno. Hay violencia en la familia, hay violencia en la cuestión laboral y por supuesto hay en la pareja. A mí me tocó en la pareja, pero cuando estuve en CAVI, que es este centro de atención a la violencia intrafamiliar, me di cuenta de que estas reuniones familiares donde normalmente hay como este chacoteo, que vemos normal, que el tío moleste al sobrino, a la sobrina, o que la tía sea buleada, por ejemplo, es como normal. Y entonces eso nos hace que poco a poco seamos más tolerantes a una violencia cuando tenemos una pareja. Viene formativo. Cierto. Fíjate que ahorita, a lo mejor, hablando un poquito, también cuestiones diferentes, también se ha dado el caso, por el contrario, donde muchas veces, pudiéramos decir, situaciones que no son reales, llegan a manchar la imagen de otra persona. No digo que Sí, se den todos los casos, pero muchas veces también a veces por querer vengarte de una persona, hablas mal y pues no, ofendes a la otra persona cuando realmente no pasó eso. Entonces también creo que como personas debemos de ser honestos y decir, sabes que realmente estoy sufriendo esto y cuando no sea cierto, no llegar a opacar esto, porque también a todas las personas que están luchando contra esto, creo que les resta
credibilidad Sí, cuando suceden estas cosas. sí, desvirtúas cualquier movimiento, el que sea. Entonces, es importante ser responsables con las denuncias, con la parte dice, que digas, a mí me pasó esto. Es muy importante ser responsables, pero es más importante que la autoridad investigue, porque si vemos los números, a final de cuentas, es la misma nula investigación cuando es verdad que cuando no es verdad. Y entonces dices, no sirve de nada. O sea, no por una persona que está utilizando este recurso se va a dejar de investigar todo lo demás, que es real, que es el problema, lo que nos atañe como sociedad. Pues por el cual hoy, mañana, 10 mujeres no van a amanecer. Entonces, no vamos a, por estadística, cuántas son falsas y cuántas son verdaderas. Vámonos a las verdaderas, vámonos a darle investigación a esas y a darle justicia. Lizzy, comentabas tú que llegaste a un grupo donde están mujeres que han Ujú. sufrido violencia. Sí. ¿Cuál pudiera ser, desde tu punto de vista o de tu experiencia, alguna señal que a lo mejor nosotros la vemos como normal, pero que puede ser como una alerta para decir, algo no está bien aquí? Mira, en mi caso, bueno, el Código Penal tiene muchos tipos de violencia, Ujú. ¿no? Está la física, que es la que todos conocemos, la de los golpes, los moretones, que también sufrí. La patrimonial, que es cuando pues empieza esta persona a adquirir todo tu patrimonio y ya no tienes tú los recursos. Está la sexual, que también la conocemos, y está la psicoemocional. Esta violencia psicoemocional son estas humillaciones, este control, esta cuestión que a veces normalizamos porque nos han dicho el amor lo puede todo, él va a cambiar, no, no lo quiso decir en serio. Ese tipo de detallitos los tenemos que dejar de normalizar. Yo lo aprendí en Cavi. ¿Por qué? Como te digo, es un ciclo. Empieza con un tonta y termina con un feminicidio. Entonces es muy importante que los empecemos a... Son estos focos rojos que tienen todas las relaciones que a veces no queremos ver. ¿Por qué? No es que no queramos, es muy importante. La mujer víctima de violencia no se enamoró de un trancazo ni de un golpe que le dieron. Se enamoró de esa persona que la hizo sentir especial y que después le fue mermando la autoestima en base a todas estas cuestiones psicoemocionales y entonces ya no tiene autoestima y le hace creer que solamente él la valora, solamente él, con él tiene valor. Entonces, tu autoestima no está hasta abajo. Eso es muy importante, es lo primero que tienes que hacer para salir de ahí, volver a reconstruirte, volver a reconstruir tu autoestima. ¿Crees que si a tiempo te hubieras dado cuenta de esto, no hubieras llegado a esto? O Sí, sea, sí, claro. Mira, pasa algo. Hay que reconocer algo. La gente celópata normalmente es muy inteligente y la manipulación es muy sutil. En público, la gente no se pensaría bajo ninguna circunstancia que en la intimidad hay esa violencia. Son ese tipo de relaciones que tú dices que es la relación perfecta. Bueno, esta parte te la cuento porque el manipuleo es impresionante, el chantaje es impresionante. A mí, en lo particular, y a muchas otras mujeres que conocí en estas terapias de grupo sobre violencia, nos chantajearon en base a una enfermedad inexistente, por supuesto. Que ya que viene la denuncia, por supuesto que no existe y te das cuenta que fue una manipulación completamente. y a veces creo que las etiquetas y los prejuicios, ¿no? Son los que nos llevan así como que a detener a veces el qué va a decir la persona, no incluso tu pareja, sino a veces también la familia, que también a veces eso llega a pasar mucho, de que, híjole, es que si lo denuncio, ¿qué va a decir mis papás? ¿Qué van a decir sus papás, mis amistades? Yo voy a quedar como en vergüenza. Entonces creo que también todas estas etiquetas y prejuicios que tenemos como sociedad, también a veces nos evitan el hacer público o el poder denunciar un caso así. Mira, lo primero que te evita es el miedo al violentador. Cierto. No sabes si va a cumplir sus amenazas de matarte. Eso es lo primero. Lo segundo es a dónde me voy, porque el violentador te aísla.
ya no tienes familia, ya no tienes amigos, porque todos eran malos para la relación. Y entre comillas esto, porque es la excusa que él te da. A él no lo quieren o tienen envidia de la felicidad que tienes con él y por eso te empiezas a aislar. También te empiezas a aislar porque no quieres más problemas. Y entonces dices, ¿sabes qué? Mejor hago lo que él dice, pero no hagas lo que el violentador dice o dejes de hacerlo. De todas maneras va a haber violencia porque es una psicopatía. Siempre va a buscar cómo. Por ejemplo, en mi caso y el caso de muchas mujeres, las redes sociales. Las redes sociales son causantes ahora de mucha violencia, pero no por las redes sociales, sino por la psicopatía. A mí me pidió mis claves. Yo se las di, dije, no hay nada, adelante, vas, sale peor. Estamos hablando de una enfermedad y al no encontrar nada, ¿qué pasa? Sale peor, se vuelve más violento. Siempre el ciclo va mayor. Y entonces dices, de todas maneras, no sirve que haga o que no haga. Él siempre va a ver el punto negro del cuadro blanco que es la vida. Wow. Creo que es un tema muy difícil, Lizzy. Un tema, Sí, yo creo que de nunca acabar, y es como un círculo vicioso todo lo que llega a sufrir todas las personas que están inmersas en cualquier tipo de violencia, en cualquier tipo de violencia. Y sin duda alguna, creo que este libro que estás presentando, sé que será de mucha ayuda, denominado Ya denuncié, ¿qué sigue? Sé que le va a ayudar a todas las personas, tanto a hombres como mujeres, ¿no? Creo que sí, no claro. sería, como lo comentas, cuestión de género. ¿Dónde lo pueden adquirir, Lizzy? Se encuentra en Amazon. Ustedes entran, ponen yo denuncié violencia, que sigue, y van a encontrarlo en versión digital o en versión tapa blanda, que es este. Es muy cortito, es un relato corto. ¿Por qué? Porque no se los voy a spoilear, pero sí, porque lo importante es el proceso a seguir si vas a denunciar violencia. ¿Por qué es importante el final? Porque lo vinculan a proceso y muy pocas carpetas de investigación logran la vinculación a proceso. Y déjame explicarte a ti y a tu auditorio qué es eso. Vincular a proceso significa que en base a varias audiencias se demostró ante un juez el delito y por ende va a iniciar un juicio. En la vida real estamos en espera del inicio del juicio porque se cruzó una pandemia y las autoridades están llenas de carpetas. Pero lograr vincular a proceso a un violentador en un país donde 10 mujeres son muertas diarias, son asesinadas diariamente, es un logro, porque se pudo demostrar esta violencia, porque el juez tuvo la empatía y la visión de género, y porque se tuvo el recurso de tener un abogado adecuado. Eso es muy importante. Cuando vayan a tener a un representante legal, sea hombre, sea mujer, lo más importante es que sea penalista, porque la violencia está tipificada en el Código Penal. No es que las otras divisiones de las otras especialidades de la abogacía no sean buenas. Simplemente es mejor tener un especialista en donde está tipificado ese delito. ¿Por qué? Porque hay recovecos, como les explico, si con todo un especialista hay recovecos y se alarga y tiene muchísimas formas de poder evadir lo que puede evadir, lo va a hacer, porque nadie llega diciendo, sí, sí robé, sí, sí violenté, sí, sí hice. En realidad, todo el mundo llega a defenderse. Entonces, es trabajo de tu representante legal demostrar que sí lo hizo. Creo que es un punto importante. Lizzy, quiero agradecer enormemente la oportunidad de poder charlar el día de hoy contigo. Ha sido una plática muy, muy amena, un tema a lo mejor que, como tú dices, que no nos gusta mucho hablar o que no existe mucha información, pero creo que es muy importante el de alguna manera el levantar estas alarmas para todas las personas que están sufriendo este tipo de violencia, como lo comentaba, no es cuestión de género, sino tanto para hombres, mujeres, niños, ancianos. Entonces creo que es importante el levantar la voz. Y ahora sí que te lo digo con todo respeto, creo que se necesitan huevos para poder hacer esto, para poder enfrentar y por supuesto hacer público, porque creo que no es, quiero pensar que no es del agrado de que en cada entrevista, en que cada cuestión estés platicando, estés recordando. Entonces creo que, como te digo, se necesitan huevos para hacer esto y te deseo lo mejor. Sé que te va a ir muy bien en la vida y por supuesto creo que esto habla de la calidad de ser humano que eres. Así que muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia de vida, todo lo que estás haciendo en pro tanto de hombres como de mujeres y creo que
si existieran en el mundo más gente o personas como tú, creo que seríamos un mundo completamente diferente. Yo te agradezco muchísimo el espacio. Lo repito, no es fácil que se quiera hablar de este tema. Y a tu auditorio solamente le digo, seas hombre, seas mujer, si estás en una relación donde agradeces que le pegó a la pared y no le pegó a ti, y no te pegó a ti, salte. Tu vida está en riesgo. Así que muchísimas gracias, Lizzy. Que tengas un excelente día en redes sociales para que todas las personas quieran conocer un poquito más acerca de este libro o te quieran seguir a través de las redes sociales. Claro que sí, mi nombre es Lizzy Esnaurrizar, se escribe Lisi. Y bueno, en las redes sociales estoy como Lizzy Esnaurrizar o como en Twitter, Lizzy Comedia. Ok, Lizzy, muchísimas gracias. Que tengas un excelente Gracias. día. No te desconectes, déjame terminar la entrevista y ya regreso volado Te contigo. Muchísimas agradezco, gracias. gracias. Bye.